me ha venido, pues es 35 años esos en los que empezamos a tratar de forma puntual eh, a población vulnerable, también mucha parte, como un 70% de la población migrante en Madrid, en la zona centro de Madrid, donde había bastante migración, y lo que hacíamos era un tratamiento, por decirlo de alguna forma, puntual de la necesidad básica, ¿no? En aquel momento, pues les dábamos ropa, les dábamos alimentos. Posteriormente, la experiencia que he tenido yo, aparte en Madrid, fue ya en Tenerife con ese diagnóstico de salud, ese tratamiento eh, en patología en el CASIN y con una atención pues puntual, diagnóstico de una enfermedad, con ciertos convenios con la Y queda universidad. igual. Ujú. En los primeros tiempos, que la atención a las personas migrantes se encuadraba en lo que se llamaba cuarto mundo. Sí, igual era una Sí. visión más asistencialista y menos de derechos. Sí, actualmente hay una visión como más integral, ¿no? Tanto de inclusión como de atención, no solo sanitaria, sino física, mental, ¿no? Yo creo que el enfoque de salud mental ha dado una transversalización en esa atención, ¿no? Que es tan importante. Como además. En el año 2000, con la ley, la LOEX, empezó a cambiar, muy La poco a poco, pero atención. progresivamente empezó a cambiar el acceso a la atención sanitaria de las personas en situación irregular. Entonces, progresivamente habían empezado a reconocerse con lo que decía la ley, con el empadronamiento, se les daba acceso a la asistencia sanitaria. Y entonces lo que yo supe cuando yo empecé a incorporarme, todavía existía, y de hecho hasta hace muy poco, el CASIN, el Centro de Atención Sanitaria y Social, pero iba quedando más residual hasta que pasó algo que fue el Real Decreto 16/2012. Eso cambió completamente, tuvimos que seguía existiendo el CASIM y, por ejemplo, en Tenerife seguíamos haciendo atención sociosanitaria, pero se dice que quedaron 800.000 personas en todo el Estado español sin asistencia de un día para otro, y sin asistencia y sin ni siquiera poder reclamar un informe. Entonces, las voluntarias, junto con las técnicas, empezamos a movernos, a unirnos, teníamos que documentar los casos porque había que documentar esa exclusión sanitaria, y también esos casos, esa relación de casos sirvió para unirnos, para aprender, para argumentar, para ver la forma de reclamar. Yo creo que ahí, desde que yo llegué, fue en ese punto en el que yo vi que estábamos empezando a pasar un poco del asombro, de la atención puramente a la la denuncia, ¿no? incidencia, porque teníamos que argumentar, cargarnos de razones, aprendernos la normativa para poder reclamar los casos individualmente y después, pues con el resto de la organización, reclamar las responsabilidades y las obligaciones, porque aquello fue terrible. Y de hecho, digamos, el impacto del Real Decreto 16/2012 no se ha revertido todavía. En algún momento se empezó a hablar de titulares de derecho en vez de usuarias o de usuarios. Se empezó a hablar, lógicamente, de titulares de responsabilidad y sobre todo de titulares de obligación, que era algo que es lo que tú dices, ¿no? Que eso te pone un foco en la vulneración y en a quién hay que reclamar. En el año 2016 empezamos a entrar al centro de Barranco, al CIE de Barranco Seco en Gran Canaria y al CIE de Olla Fría en Tenerife. Y antes estoy muy segura de que habían empezado a entrar en Madrid, en Valencia, en Málaga, y no sé si las compañeras de Barcelona también, de eso no estoy segura. Entonces, para nosotros fue muy importante porque sí que llevábamos tiempo preguntándonos qué pasaba detrás de esos muros, y era terriblemente opaco. Entonces, cuando logramos por fin entrar, fue algo
muy revelador, muy triste, porque vimos el sufrimiento muy de cerca. Aquello era tremendamente hostil para nosotras. Había una incertidumbre en las miradas, una tristeza, un no saber, no entender. Después de haber hecho un esfuerzo enorme, algunos venían incluso de un naufragio y habían acabado en el CIE. Y eso también, yo creo sinceramente que quien haya entrado en un CIE no ha salido igual que entró. Eso te marca, porque de verdad que ver esas miradas, ver esas personas, intentar hacerte entender con esas personas, entender la injusticia que significa que estén allí, el esfuerzo que han hecho tan grande y que les van a devolver y que nos devolvieron delante de nosotras montones de personas para las que habíamos hecho acompañamiento, habíamos hecho informes, habíamos armado las voluntarias, habíamos armado informes, los habíamos llevado, aprendimos a movernos en otro ambiente que no conocíamos, como era el juzgado de control. Por ejemplo, ¿no? Hicimos informes para el defensor del pueblo, nos aprendimos el reglamento de los centros de internamiento de extranjeros y se lo escribíamos al director del centro. O sea, fue una época que también nos marcó desde el punto de vista, como decía Pilar, de la reclamación de derechos. Pero lo de los centros de internamiento de extranjeros es algo muy fuerte. Y vuelven a ser opacos otra vez, porque ahora otra vez nadie sabe qué pasa detrás de esos muros y no tenemos acceso nadie a saber cuáles son esas vulneraciones, ni hacer de venga, va, ¿no? Esto está feo, esto es oscuro, pero vamos a poder hacer algo y bueno, pues quizás un poco yo creo que lo que nos mantiene a todos en esto, ¿no? El intentar aportar nuestro granito de arena con toda la frustración que tenemos, porque el mundo es el que es y es tremendamente duro. Y como dice Macu, pues cuando te das de bruces con las injusticias y a esas injusticias además le pones cara y nombre, historias, familias, es tremendo. Pero bueno, para eso estamos aquí. La participación en los borradores del Pacto Mundial de Migraciones, ¿no? Y del el Pacto de Asilo y Refugio. Yo creo que el estar participando en ese grupo de trabajo y ese seguimiento, haciendo ese seguimiento del pacto, ese seguimiento de esas políticas, de esos cambios, para que haya una mayor integración, una mayor inclusión, un mayor derecho a migrar. O sea, nuestra parte es esa, es aportar eso, ¿no? Es como una especie de mayoría de edad, de pasar del asistencialismo a la reclamación de derechos. Y la ciencia ya pasó, pues, después ya de un bagaje de trabajo y de reconocimiento. Hay que estar vigilantes, hay que denunciar, hay que seguir enfrentándonos a todas estas circunstancias que lo que hacen es, bueno, pues al final parece que los derechos humanos en general están empezando a normalizarse el que no sean tan, bueno, que se pueda elegir si se cumplen o no se cumplen. Y bueno, eso dicho aquí desde Europa es algo que, no sé, creo que es especialmente doloroso. Pero bueno, en la línea de lo que hemos estado diciendo, siempre nos hemos enfrentado a las dificultades y como no puede ser de otra manera, hay que seguir haciéndolo, ¿no? Pero ya lo hemos dicho, que los mensajes de odio están al cabo de la calle, los mensajes, bueno, igual lo menos malo cuando hablan de migración es el mensaje utilitarista de la migración, ¿no? Al final permitimos o nos parece bien que vengan personas, siempre hay que poner la justificación de que es que las necesitamos, no va bien, ¿no? Nuestra pirámide de población, en fin, nos interesa. Y si no, nunca, ¿no? Desde esa perspectiva de derechos, de emigrar es un derecho humano reconocido. Ya está, independientemente de las causas y de si nos viene bien, quien venga, lo que haga, si tiene dinero o no, porque esa es otra. En el fondo no es solo racismo,
que es mucho, pero también es aporofobia, no nos importa el que viene con un montón de dinero debajo del brazo, eso Y nos lo va triste es que además es como todos estos mensajes y todas estas situaciones están creando un clima que es tremendamente perverso, es un clima tenso, es un clima violento y además está muy normalizado. No hace tantos años que creo que para a todos nosotros nos hubiera sonado terrible muchas afirmaciones que a día de hoy oímos en cualquier foro, en cualquier sitio. Afirmaciones racistas, Y xenófobas. con lo que estás diciendo, seguramente uno de los retos, aunque es bien difícil, es aprender a manejarnos en esos discursos de odio, de mentiras, de bulos, en, esas, mm, en esos mensajes simples para situaciones tan complejas, Eso ¿no? es. Pero tenemos que aprender también en eso, ¿no? Eh, el hacer intervención y el haber hecho intervención nos respalda el conocer las situaciones a la altura de los ojos de la otra persona, nos da fuerza para poder reclamar y para poder hacer incidencia. Yo pienso que sin lo uno no podríamos tener lo otro, ¿no? Y, y con este ambiente de bulos y de mensajes tan insultantes en su simpleza, pues también tenemos que buscar fuerza del conocimiento que tenemos en la realidad y, y aprender a trabajar con eso. Evidentemente no vamos a bajar al lodo, pero tenemos que ver la forma. Es un reto. Creo que es tan importante que cada una de las personas voluntarias, de Médicos del Mundo o de cualquier otra organización, eh, em, alce su voz desde lo micro hasta lo macro. O sea, también la del organización. desarrollo local, de estimular el desarrollo local, la sostenibilidad y el crecimiento local de cada país, ¿no? Es que también es en lo que hay que trabajar. Y nosotros en nuestros proyectos también trabajar en eso. Y además, no en hacer los proyectos que nosotros creemos, que por eso fallen. O sea, tenemos que hacer los proyectos que ellos solicitan, que ellos conocen y los que ellos ponen en marcha. Y nosotros vamos a estar ahí a potenciarles, a intentar ayudarles en esa sostenibilidad. Programas de decolonización, ¿no? Pensando en lo que nos preguntas, ¿no? De cara al futuro en la organización, hay algo que podría ser también un reto, que es hacer la organización atractiva a personas racializadas. Eh, y digo, no creo que el objetivo sea tener personas racializadas en la organización, sino que verdaderamente quieran venir a la organización. Eh, no sé si ustedes se lo han planteado, pero yo de un tiempo a esta parte me lo pienso, porque es importante que haya referentes en determinados lugares, referentes también en la incidencia política, ¿no? Y también en la intervención, ¿por qué no? De personas con perfiles diversos. Estamos hablando de integración, estamos hablando de derecho a migrar, pero posiblemente podríamos aprender mucho más si en nuestra organización pudiéramos contar con más personas que nos dieran su visión. Yo soy Eva Compés, soy vocal de migraciones en la Junta Directiva de Médicos del Mundo desde junio del año pasado, de 2024. Yo soy voluntaria de Médicos del Mundo desde el año 2015 y bueno, pues sobre todo he hecho voluntariado a nivel internacional en emergencia. Y bueno, pues ahora estoy haciendo mi voluntariado en la Junta Directiva. Bueno, yo soy Pilar Garrido Martín, soy miembro del grupo de migraciones de Médicos del Mundo, soy voluntaria de Médicos del Mundo pues desde hace 35 años, porque empecé con los antiguos, cuando todavía no éramos Médicos del Mundo España, sino íbamos a ser. Bueno, voluntaria pues en diferentes áreas, siempre a nivel local en el área de migraciones y también prostitución. Y luego también he participado en cooperación internacional. Yo soy Inmaculada González Castro, Macu.
soy voluntaria con Médicos del Mundo desde el año 2007 y siempre vinculada a migraciones y derecho a la salud y también personas sin hogar. Y bueno, ha sido y es una trayectoria como voluntaria muy, muy enriquecedora, muy interesante para mí. Y bueno, aquí estamos, aquí seguimos y formando parte con mucho orgullo del Grupo Estatal de Migraciones.